Señor, de esto, Padre, pero no fue así, oh Jehová. Tú diste la victoria, Padre, que ahora podemos, Señor, estar acá, Señor, llevando tu palabra, Señor, ver alabado, Señor, y glorificado tu nombre, Señor. Gracias te damos, Padre, bendito Dios. Te ruego en esta noche, Padre, que cada uno de los que estamos en este lugar, Señor, seas tú, Padre, el que tome el control, Señor, esos oídos espirituales que se abran, oh Jehová, lo que tú quieras hablar, Padre, y que mi vida, Padre, este vaso inútil, Padre, seas tú haciéndolo en tus manos, Padre, útil, Padre, bendito para tu obra, Señor. Te lo suplico, Padre, siempre hemos reconocido, Padre, que eres el único que se merece la gloria, Padre. Todo lo que hoy se haga, Padre, va a ser para honra, Señor, para adorarte, Señor, y glorificarte, Señor. Y como tú una vez lo dijiste, Padre, mi vida, Señor, que no callara, Padre, que cuando tenía que hablar de tu palabra, que lo hiciera, oh Jehová. Aquí estoy, Señor, como tú me lo has dicho, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre, que no sea yo hablando, Señor, sino tu Espíritu Santo guiándome, Padre, a lo que de mi boca hoy va a salir, Señor. Te lo suplico, Padre, ten misericordia de mi cuerpo y de mi mente, Padre. Controla, Padre, todo nervio, Padre. Me pongo, Padre, en disposición tuya, Señor. Obra, Padre, sobre mi vida, Padre. Pasa, Señor, algo especial sobre mi vida, Padre, tu unción, Padre, derramada sobre mi vida, Padre, para que pueda, Señor, ser ese instrumento que hoy tú necesitas para tus hijos que escuchen tu palabra, Señor. Gracias, oh Jehová, te damos, Padre, y bendecimos nuevamente, Padre, tu santo nombre, Padre, y te damos a ti toda la gloria, todo el honor, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano. Le damos gloria a Dios, como decía, hermanos, dicen los que siempre se paran en este lugar, en el altar, ¿verdad? Sabemos que uno se pone nervioso, pero que sea el Señor, como lo decía en la oración, que sea el Señor el que tome control sobre nuestros labios, sobre nuestros pensamientos también, para que no sea palabra mía en sí, sino palabra de Dios, que Él, la que me inspiró a cuando estaba meditando, sea saliendo sobre mis labios. Amén. Como leímos en el versículo, decía, el tema dice, elogio de la mujer virtuosa. Cuando yo meditaba sobre esta palabra que dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Meditando sobre la palabra del Señor, decía, Señor, como dice tu palabra en esa expresión de pregunta, ¿quién la hallará? Cuando yo meditaba decía, es muy difícil poder encontrar a la mujer virtuosa, porque mujeres somos muchos, ¿verdad?, en este mundo, pero especialmente esa mujer virtuosa es difícil poder encontrarla. ¿Por qué es difícil poder encontrar a esa mujer especial que tiene esas virtudes y esas características que lo hace, como dice la palabra del Señor? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. No en sí por el valor, sino por lo que está dentro de ella. Es que por eso dice la palabra del Señor, sobrepasa largamente a las piedras preciosas. El valor que nosotros tenemos como hijas de Dios, como hijos de Dios, lo que tenemos dentro de nosotros, las virtudes, lo que el Señor ha puesto sobre nuestra vida, lo que el Señor ha depositado en nuestro corazón, cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, llenándonos de su amor, llenándonos de paz, llenándolo de mansedumbre, como su palabra nos lo dice. Todas esas cosas las mujeres de afuera no lo pueden obtener, porque su corazón todavía no en su vida todavía no han decidido poder aceptar al Señor Jesucristo. Pero nosotros, cuando aceptamos al Señor Jesucristo, pudimos venir a tomar ese valor especial, porque en el mundo no éramos nada y no valíamos nada, pero para Cristo nosotros valemos mucho, hermano, por lo que tenemos dentro de nosotros, por lo que tenemos y lo que Él ha depositado sobre nosotros, porque dice la palabra, porque su estima sobrepasa largamente la de las piedras preciosas. Yo escuchaba y meditaba también en esta palabra, porque escuchaba un testimonio de una persona que decía que ella había sido maltratada en su matrimonio y que ella llegó a sentirse tan débil espiritualmente, aún siendo hija de Dios. Sintió espiritualmente decaer por la persona que tenía a su lado como esposo. Y ella decía, yo no siento el valor moral, el valor en ella de sentir, de decir, yo valgo lo que soy porque soy una hija de Dios. Y decía eso, y por eso es que meditaba sobre la palabra y me llevaba a esta palabra, decir, mujeres, no es solamente esta palabra porque se oye bonito para nuestros oídos, sino porque es la realidad. Cuando Cristo mora en nosotros, nosotros somos especiales para Dios, porque Él ha visto y ha puesto su mirada sobre nosotros y ha puesto cosas especiales sobre nuestra vida. Si nosotros permitimos también, ¿verdad? Porque muchas veces, vuelvo y repito, esa mujer en su testimonio, ella era cristiana, ella conocía del Señor, pero por la persona que tenía a su lado, como su esposo, ella sentía que no valía y que no era nada. Pero volvemos a lo mismo, si hemos creído en un Dios todopoderoso, y la palabra misma nos lo dice,
sobrepasa largamente a las piedras preciosas, que nos da el valor que nosotros tenemos para Dios, porque eso es lo que nosotros somos. Pero vuelvo a repetir ese testimonio. Ella decía, por la persona que yo tenía a mi lado, pero ella abrió su corazón al Señor y empezó a ver en la palabra del Señor que había esas palabras especiales para ella, y ella empezó a tomar esa fuerza sobre su vida. Y cuando yo decía también, meditaba y decía, porque muchas veces allá afuera sale eso del feminismo o de la mujer empoderada, eso es lo que el mundo dice allá afuera, pero no se trata de un empoderamiento como ellos lo dicen allá afuera, o un feminismo de decir yo quiero la igualdad como así como al hombre, así como a la mujer, porque si nos vamos a la palabra del Señor, la palabra del Señor es clara y dice, el hombre es la cabeza. Nosotros no podemos sobrepasar a lo que el Señor ha dicho, pero sí podemos entender que para el Señor nosotros somos súper especiales, hermana, y que el Señor tiene esa cosa especial para cada uno de sus hijas, pero no podemos también, vuelvo a repetir, sobrepasar algo que también el Señor ha puesto, porque muchas veces se malentiende y la mujer dice, no, pero si yo soy especial, se quiere pasar más que el hombre, pero siempre tiene que entender que el hombre también es la cabeza que el Señor ha puesto, el cual nosotros también tenemos, como dice, ser prudentes, y también como esposas o como mujeres también tener respeto hacia el hombre que el Señor nos ha dicho que nosotros tengamos, amén, porque dice, el corazón de su marido está en ella confiado. Podemos ver aquí también en el 11 cuando dice, el corazón de su marido está en ella confiado y no carece de ganancia, no carece de ganancia. Yo meditaba y decía, muchas veces esto también me llevaba al matrimonio, cuando nosotros tenemos un esposo y podemos decir que nuestro esposo se siente orgulloso de nosotros por lo que somos en la vida espiritual, como un matrimonio unido, como un matrimonio haciendo la diferencia a lo del mundo. Vuelvo y repito, porque digo, cuando nosotros estábamos sin Cristo y nuestro matrimonio está sin Cristo como fundamento, entonces ese matrimonio no es realmente un fundamento bueno en el cual pueda tener esa persona. Pero si nosotros tenemos el fundamento que es Cristo, entonces un matrimonio va a ser sólido, y ese esposo se gozará de su esposa, y como dice en este versículo, podrá decir, su marido está en ella confiado, porque muchas veces, y yo he escuchado testimonios de personas que dicen, no, yo no confío en mi esposa. No sé si usted ha escuchado cuando allá afuera dicen, no, yo no puedo confiar en mi esposa, puedo dejar esto y tengo desconfianza. Pero ahora en Cristo podemos decir, esperamos que un hermano diga, verdad, yo confío en mi esposa, yo puedo dejar esto, yo puedo hacer esto, y ella confía en mí y él confía en mí, mutuamente confiando en ellos. ¿Por qué? Porque ahora son hijos de Dios y tienen en su vida algo especial, que es las cosas, las virtudes que el Señor deposita sobre cada uno de nosotros, amén. Dice el 12, dice, le da a ella bien y no mal, dice, todos los días de su vida, dice, busca lana y lino y con su voluntad trabaja con sus manos. Aquí también podemos ver cómo también dice en la palabra del Señor, cómo expresa, dice, busca la lana y lino y con su voluntad trabaja con sus manos. Esas mujeres trabajadoras, porque yo me recordaba al meditar esto, decía de nuestras abuelitas que nos enseñaron a esa manera como ellas nos enseñaban, trabajando, luchando. Y así nosotros también, hermanas, porque muchas veces, más en este tiempo, decía una persona que se acercaba, decía, hoy estamos en pleno siglo XXI, ahora las cosas cambiaron, ahora todo es diferente. Pero dígame, ¿por qué cambiar lo bueno por algo malo? Porque ellos dicen, no, ahora es siglo XXI, ahora todo cambia, ahora todo, vuelvo a repetir, la mujer ahora quiere ser más que el hombre, pero las cosas no tienen que ser así. Pero en nuestro tiempo, nuestras abuelitas nos enseñaban y nos decían, mira hija, tú tienes que ser así, tienes que ser trabajadora, tienes que limpiar, tienes que cuidar tu casa, tienes que cuidar tu hogar. Pero ahora es diferente, y lastimosamente es un tiempo que lastimosamente es diferente con las personas, con las mujeres. Las mujeres ahora no quieren hacer nada muchas veces, o no pueden hacer nada, pero es nosotros que como madres tenemos que enseñarle a nuestros hijos que sean esas mujeres virtuosas de la palabra del Señor, lo que nos muestra la palabra del Señor, mujeres que trabajan y se gozan trabajando y ayudando a su esposo, no solo poniendo una carga sobre su esposo, sino también es ser, como dice la palabra del Señor, esa ayuda idónea. Puede ser que no pueda trabajar en lo secular, pero en su hogar le ayuda a su esposo. Ahí es un balance el cual ella tiene para su hogar, amén. Por eso es que nosotros tenemos que tener
tener siempre eso en nuestro corazón, hermanos. No cambiar lo que nos enseñaron. Puede decir, tú puedes sonar, porque esa persona decía, tú suenas demasiado antigua, pero es que no es que uno suene demasiado antiguo. Si nos vamos a las cosas del Señor, así son las cosas, hacer lo correcto. ¿Qué es lo correcto? Poder nosotros ser como la palabra de Dios nos lo dice. Como dice la palabra de Dios, aquí mismo leemos en su palabra, dice el elogio, decía el tema de la mujer virtuosa, que tiene virtudes buenas, no malas, sino al contrario, buenas. ¿Por qué? Porque ahora el que mora en ella, ahora es una persona que ha transformado lo que antes éramos. Porque como dice, el viejo hombre era diferente, ahora nosotros, Dios nos ha transformado y nos ha llenado de cosas buenas, en las cuales nosotros tenemos que dejar todas esas cosas atrás, de decir, no, yo era así, como en el caso de una persona, diga, no, es que yo soy así y mi madre me crió así. Pero ahora cuando vino a Cristo, Dios lo transformó y ahora es una nueva persona, es una nueva criatura que puede comenzar a hacer las cosas mejores, que puede hacer las cosas y empezar a hacer un matrimonio diferente. Así como en el caso nuestro, yo meditaba cuando le decía a mi esposo, ¿cuántos años nosotros tenemos casados? Y me decía él, tenemos 15 años casados. Y yo decía, cuando me casé con mi esposo, yo no sabía muchas cosas, pero una cosa, cuando meditaba la palabra del Señor, me venía a memoria y decía, una de las cosas que yo sí sé, hermano, es que desde el momento que nosotros nos casamos, yo siempre le decía al Señor, por favor, Señor, ayúdame a aprender las cosas. Quiero aprender para hacer un hogar, Padre bendito Dios, que seas tú ahí en medio de nosotros, que seas tú siempre con nosotros, para que ese matrimonio funcione. Siempre tiene que estar Dios en medio, hermano, y el temor de Dios que no sea parte de nosotros, y ponerlo siempre sobre nuestro hogar, sobre nuestro matrimonio. Saben, hermano, porque nosotros podemos ser un matrimonio joven, pero nosotros, hermano, el Señor nos ha enseñado tantas cosas juntos. ¿Por qué? Porque decidimos poner a Cristo como fundamento en nuestro matrimonio. Decidimos decir, Señor, nosotros somos un matrimonio joven, pero aquí te ponemos a ti, Señor, y sé tú el que nos enseña a encaminar este matrimonio, y es el que nos ha enseñado. Y como le decía a mi esposo, 15 años, hermano, y mirando la palabra del Señor decía, solo tú puedes hacerlo, Señor, que nosotros permanezcamos juntos, porque nos enseña. Cada vez que leemos la palabra del Señor, sabemos que Él nos enseña cómo caminar, cómo hablar, porque si no lo sabíamos antes, ahora podemos saber que Él es el que nos enseña, es el que nos instruye, como dice su palabra, es el que nos hace poder entender las cosas que nuestros padres quizás no nos pudieron enseñar, porque no nacimos en un lugar cristiano. Pero ahora que nosotros leemos la palabra del Señor, podemos entender. Si muchos dicen, no, es que yo no nací en un lugar cristiano, pero está la palabra del Señor que hoy te está hablando y dice que tú eres una mujer virtuosa, que tú eres una mujer que ha depositado sobre ti virtudes especiales, el que un matrimonio puede funcionar porque tú eres una persona virtuosa, en que un hogar puede decir, no, pero es que yo no comprendo a mi esposa, o al contrario, mi esposo diga, yo no comprendo a mi esposa. Pero hoy el Señor está hablando en nuestras vidas, que decir, solamente escudriña mi palabra y encontrarás lo que tú necesitas para tu vida. Como dice aquí, donde nosotros podemos tener esa lámpara para poder dirigir nuestra vida. Si nosotros sentimos que nuestra vida no está bien en nuestro hogar, en nuestra vida espiritual, el Señor nos está hablando esta noche a cada uno de nosotros, de los hermanos también, porque si dice, yo no entiendo, no comprendo a mi esposa, puede decir, ahora que el Señor le dice, he depositado cosas especiales sobre tu esposa, y solamente tiene que como esposo orar y decirle, Señor, ayuda a mi esposa, que esa palabra pueda comprenderla y pueda entenderla, para que pueda meditar en ella, porque es lo que el Señor quiere para nuestras vidas, hermano, que nosotros escuchemos la palabra del Señor, pero no solamente la escuchemos, sino que también la meditemos sobre nosotros, que no solamente, como dice allá afuera, no solamente la dejemos pasar y que el aire se la lleve, no, porque la palabra de Dios toma efecto. Pero si nosotros tenemos eso de decir, Señor, habla mi vida, Señor, yo tomo esta palabra para mí, para que puedas obrar en mí, amén. Porque también esa palabra que donde leímos ahí el día que dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará?, me llevaba también al Proverbios 14:1, el cual dice, si usted gusta puede buscarlo en Proverbios 14:1, dice la palabra del Señor, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Porque dicen en Proverbios 14:1 decía, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Amén, porque si el
En Proverbios dice, el 31:10 dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque vuelvo a repetir, muchas mujeres pueden haber, pero esa mujer especial solamente es la que tiene el temor del Señor, que puede llegar a ser, llamarse la mujer virtuosa, porque dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Cuando meditaba la palabra del Señor decía, esa mujer sabia va a edificar su casa con paciencia. Son virtudes que el Señor deposita. Esa mujer sabia va a edificar su hogar con amor, porque son virtudes que el Señor deposita. Va a edificar su casa con mansedumbre, porque son virtudes que el Señor deposita. Pero una persona que no conoce del Señor y que no ha conocido al Señor, ¿cómo va a poder edificar su casa? Porque antes si no conocías del Señor, eres una mujer necia, porque no conocías del Señor y tu corazón no estaba lleno de virtudes, las cuales el Señor deposita sobre nuestras vidas, como dice, y con sus mismas manos las derriba. Porque hay hogares que están allá afuera, pero nuestros hogares son diferentes. ¿Por qué? Porque en ese hogar que está a tu lado, tu vecino, tú puedes escuchar que se están peleando, que están gritando, que no hay paz en ese lugar, pero tú puedes ver la diferencia de tu hogar y decir, Señor, gracias, porque mientras mi vecino está peleando, gritando con su esposa o están discutiendo, yo puedo estarte alabando, Señor, porque es la diferencia de que tú haces, de decir, ellos están discutiendo, pero aquí está la paz de Cristo. Son virtudes que Dios da, porque ahora nosotros nos podemos comprender, ahora nosotros podemos platicar si hay algo en él, si está sucediendo algo, ahora nosotros podemos platicar. Ya no, como dice la palabra, ya somos sabios al actuar, ya no somos necios de decir, cuando mi esposo discutía, voy a discutir para poder, como dicen, de una llamita armar un fuego entero. No, ahora ya no, ahora yo puedo hablar con mi esposo y poder ser sabio en lo que le voy a decir, y él ser sabio en lo que me va a decir, para que no seamos unas personas, como dice la palabra, con sus manos, una persona necia, perdón, porque con sus manos la derriba. Porque muchas veces, vuelvo a repetir, muchas veces esa persona puede derribar algo, con un pleito pequeño, un matrimonio se puede destruir. ¿Por qué? Porque si hay necedad sobre las dos personas, no va a haber una unión, no va a haber una comunión, entre ese hogar. Pero si hay una persona que son sabias, vuelvo a decir, esto va a ser de edificación, porque Cristo es el que mora en ese lugar. Y vuelvo y repito, si el fundamento es Cristo sobre nuestras vidas, sobre nuestro hogar, el Señor va a ser un matrimonio victorioso, porque así es nuestro Padre Celestial, dándonos victoria cada vez que lo ponemos a Él como primer lugar. Amén. Y dice Proverbios capítulo 30, versículo 12. También dice, me encontré este versículo que dice, hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se han limpiado de su inmundicia. Cuando meditaba sobre este versículo decía, es lo que les decía al principio, muchos han dicho, no, queremos la igualdad de género, queremos que seamos como el empoderamiento. Yo leía sobre todo eso y decía, Señor, si tú dices de la mujer virtuosa, si tú hablas de esa mujer que tiene cualidades, esas cualidades que tú has depositado, pero la mujer, el enemigo siempre quiere desviar todo, poniendo cosas en que las podamos ver bonitas, pero siempre va a llevar algo negativo detrás de ello, porque bonito se oye decir el empoderamiento de la mujer, pero ¿qué trae consigo eso detrás, verdad? ¿Qué trae consigo todo lo que está detrás de todo eso? Son movimientos que se levantan, pero ¿para qué? No es para poder mejorar la mujer, o no es para ser mejor en su pensamiento, como lo dice la misma palabra del Señor. Dice, hay generación limpia en su propia opinión, y sabemos que esta generación que estamos ahora no es una generación buena, sino que al contrario, es una generación que en su propia opinión ha puesto su propio pensamiento y ha quitado los pensamientos de Dios. No solamente en las escuelas, en todo lugar, la palabra de Dios la están haciendo de menos y han puesto sus propios pensamientos. Y el hombre, como no busca del Señor, entonces dice, no, claro, eso está bien, suena bueno, dice, y lo sigue. Y hay mujeres aún cristianas que dicen que son predicadoras, que son pastoras, se ponen en un altar y hablan al respecto de ello, pero para bien, para querer, como dicen, para querer apoyar esos movimientos. Pero nosotros no tenemos que ser así. Nosotros siempre tenemos que basarnos en la palabra del Señor, que es lo que el Señor ha depositado sobre nosotros, y siempre el cuidado de no pasarlo y exceder lo que Dios ha dicho para con nosotros, en creernos no más que los
vidas, amén, porque no podemos caer, como dice en esta generación, en la cual en su propia opinión dice, si bien ni ellos mismos se han limpiado, porque no han querido venir y a conocer a nuestro Señor Jesucristo, no han querido y siguen en su necedad, pero ellos en su propia opinión están bien y quieren que muchas, como dice donde va Pedro, que vayan todos, y eso no tiene que ser así, sino que nosotros tenemos que tener el cuidado, y como madres, como esposas, nosotros también tenemos que tener el cuidado porque tenemos hijos. Si tenemos hijos, tenemos que tener el cuidado porque ¿qué les enseñaremos a ellas? ¿Qué les mostraremos a ellos? ¿Qué les diremos nosotros? Oh, sigue lo mismo que está diciendo esa persona, sigue lo mismo que se está diciendo en el mundo, cambia, sé diferente. No, al contrario, de decirle, no hija, cuando tú tengas una duda, ¿cómo tú puedes ser? Ve a la palabra del Señor, ve, busca de la palabra del Señor, dirígete conforme a lo que Dios dice, no te dirijas conforme a los pensamientos del mundo, porque no nos podemos ir guiando conforme a ellos, porque ya no estamos en ese mundo, estamos en este mundo, pero no estamos como ellos están en su pensamiento. Ahora todo ha cambiado porque somos hijos de Dios, porque Dios nos ha transformado nuestra vida y nosotros tenemos que ser no de esa generación que piensa en su propia opinión, sino la generación que piensa en la palabra del Señor, que es lo que Él quiere para nosotros y cómo Él quiere que nosotros seamos. Amén. Eso es como también me encontraba en la palabra del Señor el ejemplo de Ruth, esa mujer también que fue, y podemos ver la palabra, si usted gusta también ir a Ruth capítulo 1 versículo 16. La palabra del Señor dice así en Ruth capítulo 1 versículo 16, dice, amén, gloria a Dios, dice Ruth capítulo 1 versículo 16, dice, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Amén. Cuando leí esta palabra en Ruth capítulo 1 versículo 16, que se lo decía Noemí, su suegra, yo decía, no solamente el Señor está hablando para la mujer casada, o para la mujer, solamente para la mujer casada o para su hogar, sino también para cada mujer en la cual diga una joven pueda decir, así como Ruth lo dijo a Noemí, de tener esa virtud de amor para con su suegra. Esta mujer hubiera dicho, no, ya se murió tu hijo, ahorita yo no te necesito, se apartaría, y con ese corazón de maldad hubiera apartado a esa mujer, pero no, ella como le decía a Noemí, le dijo con ese amor y con esa ternura, le dice, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Y podemos ver cómo esa mujer con ese corazón de amor le pudo decir a Noemí, no, yo no me voy a apartar de ti, aunque tu hijo haya muerto, yo voy a seguir contigo. Y esas palabras que le dijo ella, yo digo, ¿cómo tenía ese corazón y esa amabilidad? Y todas esas cosas, vuelvo y repito, son cosas que el Señor deposita sobre nosotros, sobre nuestras vidas. Pero si nosotros le permitimos que esas cosas vengan a nosotros y no cerramos nuestro corazón y decimos, no, yo me quedo con lo que yo aprendí, sino al contrario, abrirnos a las cosas de Dios, a lo que el Señor quiere, para que nosotros podamos ser cada vez, tomar más y más ventaja de lo que Dios quiere hacer sobre nosotros y ser, como dice la palabra de Dios, ser llenos más de sus frutos espirituales. Amén. Porque también dice, la mujer virtuosa también, no solamente por la manera de vestir, por la manera decorosa que puede vestir, porque una mujer puede estar decorosamente vestida, puede estar con un vestido largo, bien tapada, puede estar así, pero no representa a una mujer virtuosa. Amén, hermano, gracias. No representa a una mujer virtuosa solamente su vestimenta, sino que lo más hermoso que la mujer virtuosa representa es lo interior de ella, porque dice la palabra, va a ser reflejado al mundo, no va a ser que la mujer va a andar diciendo, yo soy esto, yo soy amable, yo soy cariñosa, yo respeto a mi prójimo, yo amo a mi prójimo, sino que la persona, lo interior de ella va a ser reflejado y vamos a poder ver, como dice esas mujeres que vienen a esa palabra de la anciana cuando le dice, sé el ejemplo, dice la palabra del Señor para las doncellas, para las mujeres jóvenes, que las ancianas lo sean. Yo digo, todas esas cosas, no es que una hermana anciana vamos a verla decir, yo tengo
tengo esto, yo soy esto. No, hay ancianitas que podemos ver y decir, esa hermana, ese ejemplo quiero ser yo, de ese amor como tienen incondicional. Cuando miran a una persona necesitada, lo muestran. Cuando miran a una persona que puede necesitar algo, lo da sin medida, sin pensarlo. Así, esas mujeres que Dios muestra que tienen ese corazón y esa disponibilidad de poder hacer para su prójimo, poder darle lo que poco que ellos tengan, pero dice, pero yo miro la necesidad y yo lo voy a hacer. Es como Dios transforma nuestras vidas, hermana. Es como Dios hace sobre nosotros el poder decir, tú tienes muchas cosas especiales, pero empieza a mostrarlo, no para que tú te quieras elogiar, sino siempre para darle la gloria a nuestro Señor Jesucristo, para que seamos diferentes. Porque dice mucha gente allá afuera, dice, pero si son iguales, ¿cuál es la diferencia de una hija de Dios? Dice, a las de afuera. Mostremos lo que tenemos dentro de nosotros, hermano. Mostremos, hermana, lo que Dios ha depositado sobre nosotros, virtudes especiales, las cuales nosotros podemos ser la diferencia para el mundo, poder mostrarle a las personas que no solamente una vestimenta, sino lo que está dentro de nosotros, poder mostrárselo a los demás. Amén. Poder ser eso que el Señor quiere para el mundo, que nosotros seamos esas, como dice, libros abiertos, sin temor a lo que somos afuera, sino que ese libro abierto que la gente lo va a estar viendo y diga, de verdad, esta es una hija de Dios. O realmente, como dice siempre mi esposo también, que dice, algo miro en ti diferente. Y esa palabra siempre me queda, que él siempre dice cuando predica, él siempre dice, algo miro en ti diferente. Cuando alguien le dice, algo he visto en ti diferente, que alguien también pueda decir de uno, algo miro en ti diferente. Tú eres amable, tú eres amorosa, tú cuidas a tu prójimo. Esas cosas son las que Dios ha puesto sobre nosotros. Amén. Dice que las características de una mujer virtuosa son que es generosa, temerosa principalmente del Señor, que es sabia, que trae alegría y orgullo a su marido. Dice en Proverbios capítulo 12, versículo 4, dice la palabra del Señor, en Proverbios capítulo 12, versículo 4, dice, la mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Amén. Qué bendiciones poder saber que dice, la mujer virtuosa es como corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Y dice el Proverbios capítulo 19, versículo 14, dice la palabra del Señor. Proverbios capítulo 19, versículo 14 dice, la casa y la riqueza son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. Amén. Como dice la palabra del Señor, dice, la casa y la riqueza son herencia de los padres, más de Jehová de la mujer prudente. Qué bendiciones saber, hermano, que dice, más la casa y la riqueza son herencia de los padres, más de Jehová la mujer prudente. Es donde decía que es un regalo de Dios, y dice, su belleza fluye del interior. Dice, para ver eso vamos a ir a Gálatas 5:22. En Gálatas capítulo 5, versículo 22. Amén. Gloria a Dios. Dice en Gálatas capítulo 5, 22, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice. Amén. Esos son los frutos del Espíritu Santo. Y leía la palabra del Señor donde dice benignidad, dice que es bueno. Mansedumbre es una persona suave, no arrogante, dice. Esa es una virtud que tiene, la cual dice que modera la ira y sus efectos desordenados, dice. La templanza, dice, es una virtud que consiste en mantener la calma en situaciones de estrés. Amén. Como podemos ver, y vuelvo a repetir, una mujer que tiene esto, no solamente la mujer, sino cada uno de nosotros, los hombres también, dice, más el fruto del Espíritu es amor, dice, gozo, paz, paciencia. Amén. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no
hay ley. Amén. Podemos saber que estas cosas son las que hablaba y decía, son las que han sido depositadas sobre nuestras vidas como el fruto del Espíritu Santo que hoy mora en nosotros, como templo y morada que somos del Espíritu Santo que mora en nosotros. Ahora el amor, porque vuelvo y repito, si antes en nuestro matrimonio quizás nos peleábamos, pero ahora con amor se pueden solucionar los problemas. Tenemos la paz de Cristo que mora en nosotros, la paciencia, amén, porque si antes no teníamos paciencia, cuando alguien nos hablaba en la calle, quizás ni para contestarle a la persona en la calle no le contestábamos bien, pero ahora somos unas personas pacientes, unas personas que tenemos gozo. Hay personas que hemos escuchado que dicen, yo antes era enojada y todo el tiempo pasaba enojada, pero ahora el Señor ha depositado sobre nosotros que es la paz de Él, el gozo de Él, en que nosotros podemos sonreír en la calle, poder andar con ese gozo que el Señor ha puesto sobre nosotros, amén, y que ahora nosotros podamos reírnos, y muchos quizás podrán tildarnos de locos, porque así es como tildan a los cristianos, ¿verdad? Este está loco, pero no es que estemos locos, sino es el gozo que el Señor ha puesto sobre nosotros, esa paz interna que hoy tenemos, hermano, y que antes no la teníamos, pero que ahora, hermano, podemos gozar de ellos, porque así es nuestro Señor Jesucristo, hermano, un Dios que nos da todo, un Dios que no solamente se queda con lo poco y dice, hoy solamente te doy amor. No, el Señor dijo, yo te voy a dar amor para completarte, voy a darte gozo para que tu gozo te regocijes en mí, para que la paz de mí sobrepase, dice la palabra del Señor, y la paciencia que hoy nos va a dar, porque muchos no teníamos paciencia quizás para hablarle a nuestra esposa. Vuelvo y repito, no sé por qué razón yo le decía a mi esposo, yo no quería dirigirme con respecto a un matrimonio, pero el Señor siempre me llevaba ahí cuando meditaba, decía, siempre era con respeto llevarme al matrimonio. Dios sabrá las razones por qué lo hacía así. Dice benignidad, dice que tengamos, como decía la palabra, ser buenos, porque a veces no lo éramos. Quizás cuando mirábamos la necesidad de nuestro prójimo decíamos, ay, que Dios lo bendiga, pero solamente una palabra cuando tenías un dinerito que poderle dar, pero ahora tenemos eso de ser buenos con nuestro prójimo. Dice bondad, esa bondad que nosotros tenemos ahora, esa fe que es por Cristo, que puede ser que aquella mujer virtuosa diga, yo tengo y he abierto mi corazón al Señor, pero mi esposo no lo ha reconocido todavía, pero el Señor hablaba en mi vida y decía, así muchas veces hay mujeres que vienen porque como decía el pastor Carvajal, la iglesia se llena y se llena más de mujeres que de hombres, y esas mujeres vienen lastimadas, esas mujeres vienen dañadas por sus esposos, y muchas veces dicen, no, mi esposo está en mi casa, yo me voy bendecida, pero cuando llego a mi casa mi esposo está enojado. Pero eso es lo que, por eso es que el Señor deposita cada una de esas cosas, hermana, porque ahora puede llegar esa mujer que llegaba quizás triste porque ahora su esposo estaba ahí esperándola con una cara de enojado porque llegaba tarde del culto, pero ahora puede decir con fe, puede decir, esa mujer virtuosa puede decir, mi esposo quizás no conoce de Dios por el momento, pero un día llegará, porque así es la palabra del Señor, como dice, cuando esa mujer virtuosa no deja de doblar rodillas, hermano, esas cosas del Señor no las deja pasar, esas dobladas de rodillas, no solamente por un esposo que no ha conocido del Señor, sino también por esos hijos que a veces no quieren buscar del Señor, pero esas dobladas de rodillas, todo eso el Señor lo mira y un día va a ser recompensado al tiempo perfecto, como lo dice la palabra del Señor. Hay tiempos para Dios y los tiempos de Dios son perfectos, y ese día va a llegar para esa mujer llena de fe. Solamente tiene que seguir insistiendo, tienes que seguir creyendo que el Señor ahí será obrando en lo que ella ha pedido, hermano, porque cuando yo meditaba la palabra del Señor decía, faltan esas mujeres virtuosas, esas mujeres llenas de fe, esas mujeres, como vuelvo y repito, esas ancianas de antes, que esas mujeres doblaban rodillas, hermano, en todo tiempo, mostrándonos que era la verdadero, como uno tenía que hacer. Si uno no podía solucionar un problema, ellos nos decían, yo me recuerdo de una ancianita en la iglesia, ella siempre me decía, hija, cuando tengas problemas solo busca de Dios, busca del Señor. Pero ahora lastimosamente, vuelvo y repito, como lo decía la palabra, por eso es que dice, la palabra de Dios es fiel, hermano, y la palabra de Dios es verdadera, y todo lo que dice en esta palabra gloriosa se va a cumplir, porque aquí dice la palabra, hay generación. Esa palabra a mí me tocaba porque
decía, hay generación limpia en su propia opinión. Y ahora es esta generación que tú miras a las niñas, que tú miras a las mujeres y tú puedes ver que cuando platicas con ellas no son mujeres virtuosas. No es porque Dios no quiera darle todas las virtudes que Él ha prometido darnos a nosotros, sino es porque ahora ellas quieren estar bajo su propia opinión, porque es más fácil para el hombre. Siempre ha sido más fácil para el hombre dirigirse bajo su propia opinión que bajo una palabra que lo confronta, bajo una palabra que le dice la verdad, cómo debe de ser dirigida su vida. ¿Por qué? Porque al hombre no le gusta ser confrontado, al hombre le gustan las cosas fáciles, la manera fácil en la que diga yo, aquí camino como yo quiero caminar. Pero lo hermoso del Señor es que en su manera de amarnos, hermano, nos habla y nos instruye cada día. Cada día que un siervo se para en este lugar, no es en sí el siervo, sino es la palabra de Dios en la que está hablando a nuestra vida para enseñarnos, para instruirnos, para que seamos ese pueblo que Él quiere, que seamos ese pueblo que va afuera. Y vuelvo y repito, es ese libro abierto que ahora no lo van a ver como lo miraban antes. Vuelvo y repito, ahora tú miras allá afuera, tú caminas, pero hoy tú caminas con esa sonrisa sobre tu vida, porque el gozo del Señor está depositado en ti. Ahora tú caminas con esa paz que Dios ha depositado en ti. Ahora ya no eres, vuelvo y repito, ahora ya no eres ese viejo hombre como caminabas antes cuando decía, uy, ahí viene ese señor, no le hablen porque está demasiado marcado. Pero ahora eres esa persona que camina y dices hasta buenos días. Pero ¿quién hace eso, hermano? ¿Quiénes pueden hacer esa transformación de ser esa persona amargada, ahora poder sonreír? Solamente nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que hoy el Señor está hablando en nuestra vida. Si hay cosas aún puestas en nosotros, sean quitadas. Y eso es lo único que puede quitarlo, es el poder de Dios sobre nosotros. Pero si nosotros si nos sinceramos delante del Señor, si el Señor hoy pasara una balanza sobre nosotros y dijera cuántas mujeres o hombres con virtudes dentro de ellos, cuántos hombres, cuántas mujeres hay llenos del Espíritu Santo, del fruto del Espíritu, cuántos podrían pasar esa balanza, hermano. Porque vuelvo y repito, muchas veces es triste dentro de la iglesia, como lo decía el hermano, hoy no es tiempo para hablarle tanto al de afuera, sino para el de adentro, de decirle, si Dios hoy pasara la balanza sobre nuestros corazones y nos dijera cuántos están llenos del Espíritu, del fruto del Espíritu Santo, cuántos están llenos de amor, cuántos están llenos de gozo, cuántos tienen paciencia, cuántos tienen benignidad cuando miran a su prójimo, cuántos tienen bondad, cuántos tienen fe, cuántos tienen mansedumbre, cuántos cuando tienen un problema se recuerdan de la palabra del Señor y dicen, no, yo no tengo que poner el fuego más para que esa llama arda, sino que al contrario, yo tengo que calmarlo, tengo que hacer la diferencia. ¿Cuántos nosotros tenemos esa templanza cuando pasa una situación, o somos los que pasan problemas en nuestros trabajos y decimos, nosotros también voy a ir a ver qué está pasando para ver qué puedo hacer, pero puedo hacer para bien o puedo hacer para mal? Y eso es lo que el Señor está hablando en nuestras vidas, hermano, no solamente para las mujeres, sino también para cada uno de los siervos también que están en este lugar, los niños y las niñas también, que puedan entender que el Señor dentro de nosotros ha puesto cosas especiales, pero que tenemos que nosotros poner en práctica, no solamente dejarlo pasar, hermano, sino que poner en práctica lo que el Señor ha depositado sobre nosotros. Porque vuelvo y repito, y eso solo es algo que solamente uno mismo se puede responder, que si el Señor pasara hoy la balanza, nosotros cómo pasáramos, hermano, si realmente tuviéramos los frutos del Espíritu Santo o decayéramos en uno de ellos, hermano. Porque el Señor, vuelvo y repito, el Señor no solo ha puesto amor sobre tu vida, sino que el Señor ha puesto su paz, el Señor ha puesto su mansedumbre, el Señor ha puesto la templanza, para que cuando tú tengas un problema, tú sepas enfrentarlo, pero no con ira, sino que al contrario, con esa mansedumbre que el Señor ha depositado en ti. Amén. Es muy hermoso el saber lo que Dios está haciendo sobre nosotros, porque el Señor hace cambios, no pequeños, hermano. Porque decía una sierva del Señor, cuando el Señor va a hacer algo sobre tu vida, no lo va a hacer solamente a medias. Ese no es nuestro Señor. Nuestro Señor, cuando hace la obra, Él dice la palabra, Él completa la obra hasta que sea completa, hermano. No dice, hoy voy a obrar en ti y solo voy a quitar
obrar en ti y voy a poner todo lo que es necesario ser puesto sobre tu vida. Amén. Vamos a ir a 2 de Corintios. En 2 de Corintios capítulo 7 versículo 1 dice la palabra del Señor. Dice 2 de Corintios capítulo 7 versículo 1, dice la palabra de Dios, dice 2 de Corintios 7:1, dice: así que, amados, puestos que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Vuelvo a repetir, una de las virtudes más hermosas como hijos de Dios es que podamos tener el temor de Dios en nosotros. Y como lo decía en este versículo, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, perfeccionando lo que el Señor quiere hacer sobre nosotros. Amén. Perfeccionando todo. Si vuelvo y repito, si hay algo que está contaminando, si hay algo que está en nuestras vidas, nosotros le pidamos al Señor que nos quite esa contaminación de carne y nos permita llenarnos más de su Espíritu, y esos frutos del Espíritu Santo sean más sobre nosotros y sean más sobre nuestra vida. Amén. Dice, vamos a Salmo 51:10. Amén. Gloria a Dios. En Salmo 51:10 dice la palabra del Señor. En Salmo 51:10 dice: crea en mí, dice el salmista, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén. En Salmo 51:10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Dice él ahí mismo en el 51:7, dice: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Amén. Dice la palabra del Señor claramente: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Muchas veces, vuelvo y repito, nos hace falta que nosotros, como lo decía el versículo, que quitemos toda contaminación, que quitemos todo lo que está mal dentro de nosotros y podamos decirle, como lo decía el salmista: purifícame con hisopo, dice, y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Qué hermoso es saber que la sangre de Cristo lava nuestros pecados, hermano. Es saber que todo eso, hermano, que nosotros tengamos dentro de nosotros puede ser limpio si nosotros tenemos la disponibilidad de venir y decirle al Señor: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Porque el salmista decía en el 10, dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto de mí. Y dice en Isaías, ahora vamos a leer Isaías capítulo 1 versículo 18. Dice la palabra de Dios así en Isaías capítulo 1 versículo 18, dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestro pecado fuere como la grana como la nieve será emblanquecido. Si fuere rojos como el carmesí, vendrá a ser como blanca lana. Amén. La palabra del Señor dice así: venid luego, dice Jehová, y estemos cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Solamente, como dice la palabra del Señor, dice: venid luego, dice, que no sea tarde. Que si la palabra del Señor nos está hablando y nos dice, como lo decía el salmista: límpiame como hisopo, ver la humildad, y nosotros podamos tener esa humildad también de decir: ven, dice la palabra del Señor, y no negarnos en decir: Señor, si yo tengo esto dentro de mí que es necesario que sea quitado, deposita en mí, Señor, hoy en esta noche esas virtudes, esos dones, esos dones del Espíritu Santo, esos frutos, perdón, del Espíritu Santo, como decía la palabra del Señor, que ahora si tú sientes en tu corazón que ha entrado amargura, que ahora entre el gozo del Espíritu, que ahora tú puedas gozarte en Señor, que si tú has sentido que vuelvo a repetir, que tú ya no eres esa persona humilde, que tú ya no eres una persona que miras a tu prójimo y solo miras la necesidad, pero no le ayudas, vuelve a venir delante del Señor y dile: Señor, lléname de esa necesidad. Si miro a mi prójimo, yo poderle ayudar. Señor, pon en mí, Señor, ese amor tuyo para mi prójimo, y el Señor obrará y nos limpiará y quitará
toda inmundicia, como lo decía su palabra, y para que nos llene de sus frutos, de esos frutos del Espíritu Santo. Dice la palabra, venid luego, dice Jehová, y estaremos a cuenta. Si vuestro pecado fuere como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Tenemos la promesa del Señor, que si nosotros ponemos en Él y decirle, Señor, esto tengo dentro de mí, Él pueda quitarlo y pueda, de tan oscuro que tú puedas tener tu corazón, Él lo, como dice, imagínense cómo lo compara, dice, como la nieve será emblanquecido. Y en los que hemos tenido oportunidad podemos ver esa nieve tan blanquita, y de poder decir, un corazón puede estar tan contaminado de las cosas, vuelvo a repetir, de cosas malas, pero el Señor ha prometido de decir, yo puedo hacer, que puedo hacerlo como una, dice, como nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos, es cuando miramos la sangre o algo rojo, uno puede decir, ¿y cómo dice el Señor? Y dice, como el carmesí vendrán a ser como blanca lana, como lo compara nuestro Padre Celestial. Pero como dice la palabra del Señor, solamente la disponibilidad, dice, venid luego, que no nos tardemos, sino que si el Señor está hablando a nuestras vidas hoy en esta noche, y ha hablado a nuestras vidas en esta noche, nosotros podamos decir, sí, Señor, yo quiero ser lleno de esa mansedumbre, de esa bondad, de esa templanza, de esa paz que tú tienes para mi vida, de ese gozo para poder salir sonriendo, y que le pueda decir el esposo, pero ¿qué te pasó? Tengo el gozo de Cristo en mí, ahora mora en mí, y diga, Señor, la transformó, porque eso es lo que hace nuestro Padre Celestial. Vuelvo y repito, Él nos transforma, Él nos llena de su paz, Él nos llena de su amor, que no, como dicen, ya no seamos que somos cristianos, pero aún somos hermanos con cara de limón, sino que al contrario, ahora podamos decir claramente, somos hijos de Dios, pero con esa sonrisa dentro de nosotros, el decir, ahora estamos llenos del Espíritu Santo, ahora nos gozamos, ahora nos alegramos. Cuando miro a mi prójimo, yo me alegro y no le digo solamente que Dios le bendiga, sino que digo, Él tiene una necesidad, porque muchas veces podemos ver en la calle, el hermano pastor siempre lo dice, no solamente diga Dios le bendiga, si tú miras a tu prójimo, dile, tú necesitas algo, porque muchas veces ha pasado eso. Hago un paréntesis con mi esposo que dice, necesito para comer. Yo sé que el tiempo como está, muchos mienten, ¿verdad? Pero hemos visto hay veces que sí es la necesidad, que sí lo necesitaban para alimentarse, y uno dice, no te voy a dar dinero, pero te voy a dar comida, y la gente lo agarra, y eso es donde mira la necesidad, uno que dice, realmente él sí lo necesitaba para comer, no lo necesitaba solamente para tomar o un vicio que él tenga. Amén. Volvemos nuevamente a Proverbios capítulo 31, donde estábamos. Ahí dice la palabra del Señor. Volvemos al capítulo 31, donde dice, en versículo 16, dice, considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe su fuerza sus lomos, dice, y esfuerza sus brazos. Dice, ve que va bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Amén. Dice, no tiene temor de la nieve por su familia, dice, porque toda su familia está vestida de ropa doble. Cuando meditaba sobre este versículo, yo decía, vuelvo a repetir, como mujer virtuosa, sabes que tienes esa fe puesta en un Dios todopoderoso, que tu familia no va a necesitar de ese pan sobre su mesa, porque Dios va a proveer. Muchas veces, vuelvo y repito, no sé por qué razón, siempre me llevaba a la manera de un matrimonio a meditar, porque yo decía, muchas veces puede faltar el pan, pero la fe no va a faltar, y esa mujer va a orar y va a pedir, y ese pan llegará a esa mesa, porque Dios le escuchó la oración de esa mujer que estaba, como dice aquí, no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. La seguridad que tiene esa mujer, dice, ella se hace tapiz de lino fino y púrpura en su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. El 24 dice, hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son sus vestiduras. Se ríe de lo por venir. Amén. Y eso es una de las cosas que también el saber como mujeres, vuelvo a repetir, de fe, de saber que hemos puesto nuestra confianza en Dios, y que Dios es el que provee, Dios es el que cuida
cuida de nosotros y decir que no nos preocupamos por el porvenir, qué es lo que va a pasar, sino al contrario, teniendo claramente la confianza en Dios de que Él es el que cuida de nosotros y de nuestra familia, amén. Y no tenemos ese peligro de decir, como muchos allá afuera duermen, pero no pueden conciliar un sueño porque tienen muchos problemas. Nosotros, claro que tenemos problemas, tenemos muchos también, pueden ser igual que los de ellos, pero con la única diferencia que nuestra fe está puesta en Cristo Jesús y que Él es el que cuida de nosotros, y ahora nosotros podemos, como dice su palabra, descansar en paz porque Él es el que cuida de nosotros, amén. Dice el 26, dice, abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Esa mujer que es sabia también, no solamente dice puede tener esa sabiduría para lo secular, sino también en lo espiritual. Cuando alguien se le acerca y tiene una necesidad, un hermano, y le dice, no le dice palabra de que ella tenga, sino que le viene y le dice, hermano, esta palabra dice, en la palabra del Señor dice tal cosa, y se la da. Esa mujer, es prudente porque de su boca dice, abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Tiene esa sabiduría al hablar y habla con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Dice 27, considera los caminos de su casa, dice, y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Cuando leí este versículo dice, se levantan y la llaman bienaventurada, gozaba de gran respeto. Esa mujer que los hijos no le dicen, ahí viene mi mamá, y nos va a regañar, nos va a hacer, sino con ese gozo pueden decir, ahí viene mi madre. Como dicen, muchos hijos se gozan porque dicen, ese ejemplo de madre, la que viene y con los brazos abiertos la recibe. ¿Por qué? Porque ella se lo ha ganado, porque es esa mujer temerosa de Dios. No solamente, vuelvo y repito, no solamente es el ser en la iglesia, sino ser principalmente en nuestro hogar, el ejemplo que es necesario que seamos. ¿Para qué? Para que esos niños que están a la par nuestros puedan tener ese conocimiento de decir que es ser un hijo de Dios, no solamente serlo en una iglesia, sino principalmente el serlo en nuestro hogar, hermano, para que, como dice esta palabra, esa mujer dice, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, amén. Que así nuestros hijos también puedan gozarse cuando nos miran a nosotros y puedan decir, ahí viene mi padre, ahí viene mi madre, puedan gozarse. ¿Por qué? Porque esa mujer no solamente es cristiana en la iglesia, sino que también esa mujer es cristiana en su hogar, amén. Que muestra en todo momento, no solamente para mostrarlo al hombre, sino mostrarlo principalmente para Dios. Un pastor decía, porque muchas veces podemos nosotros decir, oh, estamos bien, o podemos decir nosotros, estamos bien delante del hermano, pero delante del Señor, solamente nosotros y el Señor que sabe cómo estamos, amén. Dice, ya vamos terminando, hermano, en el 29 dice, muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Y este versículo, hermano, me gustaba tanto como al principio, cual decía, dice, por mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Aquí preguntaba y decía, porque era, y como lo dije al principio, porque muchas mujeres hay, pero con esas virtudes solamente los hijos de Dios son los que lo tienen, amén. Y dice el 29, dice, muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Cuando leí esta palabra, yo le decía al Señor, como tu palabra dice, muchas mujeres hicieron el bien, me recordaba a que muchos afuera puede ser que le hagan el bien a su prójimo, pero dice, mas tú, con esa expresión, dice, mas tú sobrepasas a todas ellas. ¿Por qué? Porque tú pusiste como fundamento a Cristo Jesús en tu hogar, en tu familia, en donde tú andas, está Cristo dentro de ti. Por eso es que nosotros, dice la palabra de Dios, mas tú sobrepasas a todas ellas, porque las cosas del Señor, los frutos del Espíritu Santo han sido depositados sobre nosotros. Ellas podrán hacer el bien, pero ellas no han conocido a Dios y no han depositado para que Dios llene su vida de esos frutos. Por eso nosotros tenemos eso especial sobre nosotros. Como dice la palabra del Señor, mas tú sobrepasas a todas ellas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer, dice, y ahí está lo que decíamos, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Y una de las cosas, cuando yo medité la palabra del Señor en la mujer virtuosa,
era lo que dije al principio, el temor a Jehová, que esa mujer virtuosa lo va a tener, el temor a Jehová siempre. Yo como siempre se lo digo a mi esposo, que pasen problemas, que pasen situaciones y que pase lo que tenga que pasar, pero lo que siempre le pido a Dios, como siempre rodilla y le digo, Señor, que tu temor no sea parte de mí, que pueden pasar situaciones que nos pueden debilitar, pero que tu temor no sea parte de mi vida. Y hemos pasado situaciones y gracias a Dios puedo decir que Dios ha tomado victoria y nos ha dado la victoria de decir, el temor de Dios no se ha apartado de nosotros, porque media vez el temor de Dios no sea parte de nuestra vida, nosotros vamos a poder estar bien con Dios, porque el temor de Dios no se va a quitar de ahí y vamos a tener siempre el cuidado para cuidar nuestra vida, para cuidarnos, como decía la palabra, de esta generación que ahora se basa bajo su propio pensamiento, pero nosotros tenemos que basarnos siempre bajo la palabra del Señor, bajo lo que Él nos dice. Y como hoy esta noche el Señor habló diciendo el elogio de la mujer virtuosa, que es lo que depositó sobre nuestra vida, fruto del Espíritu Santo, amén, y eso es lo que ha depositado sobre nosotros. Y como vuelvo, repito el versículo para terminar, el 29 dice, muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas ellas, amén. Hermanos y hermanas, permanezcamos siempre en el temor del Señor, siempre en la palabra del Señor, que sea esa lámpara a nuestros pies, siempre la palabra del Señor que nos dirija. Y si tú, joven, tú tienes una pregunta, si puedes hacérselo a tu madre y tu madre no te puede contestar, ve a la palabra de Dios y ahí Dios hablará a tu vida, siempre con el temor de Dios, porque eso es lo que nos llevará de victoria en victoria, amén. Pueden ponerse sobre sus pies y vamos a orar. Jesucristo por lo que hoy ha hablado sobre nuestra vida. Como dice, muchas hacen el bien, pero nosotros, dice, pero tú sobrepasas todo, a todo el entendimiento. Amén, gloria a Dios. Te damos gloria y honra a nuestro Padre Celestial en esta noche. Dios bendito, te damos gracias, Padre, por este momento que tú nos has dado, Padre. Bendito sea tu nombre, Padre. Esas, Padre, cualidades de esa mujer virtuosa, oh Señor, deposita sobre nuestras vidas, Padre. Aleluya. Que siempre, oh Jehová, seamos, Señor, esas mujeres, Padre, que tú quieres, Padre, esas mujeres ejemplares, Padre, para el mundo, Padre, para nuestros hogares, para nuestros hijos, Señor, te lo suplicamos, Padre. Ayúdanos a ser mejores cada día, Padre. Límpianos, Padre, con esa delicadeza, oh Jehová, limpiando, Padre, bendito Dios, como lo decía el salmista, Padre, con ese hisopo, con esa calidez, Padre, de venir, Señor, y sanar y limpiar, Padre, si hay algo que ha contaminado nuestra vida, Señor, si hemos, Padre, dejado de entrar, Señor, Padre, la amargura, Padre, si ese gozo, Padre, del Espíritu, Padre, ya no mora, Padre, sobre nuestra vida, Dios, ven, Señor, Espíritu Santo, te lo ruego, oh Padre Celestial, a tus mujeres ejemplares, para nuestros maridos, Padre, ayúdanos, Señor, a poder ser esas mujeres que tu palabra dice, Señor, no, Padre, conforme a los pensamientos que hoy, Padre, en este mundo, Padre, andan divagando, Padre, te ruego, Padre, aparta, Padre, a cada jovencita, Señor, que siempre se recuerde que ella es una mujer virtuosa, Padre, que tú has depositado sobre ella, Padre, cualidades, Padre, grandes, Padre, te ruego, Dios amado, obra sobre los jóvenes, Padre, muéstrales, oh Señor, que nosotros, Padre, somos diferentes al mundo, Padre, porque hemos abierto nuestra vida a ti, nuestro corazón, te lo hemos entregado a ti, oh Jehová, te lo rogamos, Padre Celestial, cuida, Padre, cada joven que hoy está en esta noche y ha escuchado tu palabra, mi Señor, yo te lo ruego, Padre, ahí llega, Padre, a esos jóvenes, Padre, a esas mujeres, Padre, que puedan, Señor, tener el gozo, Padre, y esa fe que no la pierdan, Señor, de poder ser, Padre, esa mujer que dobla su rodilla. Hay un problema, que doble su rodilla. Si hay una enfermedad sobre su hogar, que doble en su rodilla. Que si hay algo que la queja, que doble su rodilla. Que no pierda la fe en quien ha confiado, porque en quien ha confiado es más grande que cualquier situación cual se presenta en nuestra vida. Bendito sea tu nombre, oh Jehová. El enemigo siempre quiere, Padre, venir a poner, Padre, la derrota sobre nosotros, Señor, a querer sentirnos, Padre, que no valemos, oh Jehová, pero sí valemos porque somos especial tesoro, Padre, para tu mano, Padre. Bendito sea tu nombre, oh Jehová, pueblo especial eres, Padre, bendito Dios. Tu palabra dice que somos un pueblo especial
poder, Señor. Amado Dios, te damos gloria y te damos honra, Padre. Bendice, Padre, a cada mujer que hoy se hizo presente también en este lugar, Señor, en este día glorioso, Padre, que el enemigo se quiso levantar, Señor, pero que tú, Padre, nuevamente, Padre, levantaste bandera de victoria, Padre, dando, Señor, pudiéndose hacer este culto maravilloso, oh Jehová, para poder honrarte y poder glorificar tu santo nombre. Bendito sea tu nombre, oh Dios. Gracias te damos, Señor. Recibe gloria, Padre. Recibe honra, Señor. Recibe, Padre, todo, Padre, la alabanza. Recibe toda gloria, oh mi Dios. Límpianos, Padre. Que si hay alguien, Padre, hoy en esta noche, Señor, que quiera, Padre, pasar al frente y decir, Señor, límpiame. Hazme esa mujer, Padre, que tu palabra dice, Señor. Esa mujer, Padre, que tiene esa fe. Esa mujer que tiene mansedumbre. Mientras los problemas pasan, ella pueda permanecer de pie, porque confía en su Señor. Si esa mujer que tenga en su corazón el poder pasar al frente, hoy en esta noche el Señor ha hablado y dice que puede limpiar y puede hacer que todo pecado sea quitado y hacerlo, eso que está tan contaminado, poderlo hacer como blanco, como esa blanca nieve. Ayúdanos, oh Jehová, a reconocer nuestros errores, oh Padre, bendito Dios, porque solo tu Espíritu Santo, oh Jehová, solo tu Espíritu Santo, bendito Padre, puede hacer, Padre, que pueda, Padre, hacernos entender nuestros errores, oh bendito Dios. Gracias, Padre